Buenos días, licenciado. Voy a presentar a mi grupo 2, que somos los siguientes integrantes: Bolívar Cartagena Giancarla, Cuevas Quispes Yedi, Guarachi Carvajal Scarlett Nicole, Mollericona Aliaga Dainor Mateo, Ceballos Silierico Dana Camila. Estos somos los integrantes del grupo 2. Buenas tardes, soy la estudiante Dana Camila Ceballos Villarico de la Universidad Privada Domingo Sabio, subsede La Paz. ¿Qué es la electrónica? La electrónica es una rama de la física y de la ingeniería. Esta estudia, diseña y utiliza dispositivos y sistemas que nos puedan ayudar en controlar el flujo de la electricidad. Este principalmente a través de componentes electrónicos nos permiten manejar señales eléctricas para realizar funciones específicas como amplificar señales, procesar información, generar energía o incluso automatizar procesos. Ahora les voy a platicar sobre los componentes electrónicos. Existen los componentes pasivos, que son los resistores o como comúnmente los conocemos como resistencias. Estos nos ayudan a limitar el flujo de la corriente de un circuito y estos se miden en ohmios. Los capacitores o condensadores, también comúnmente como los conocemos, nos ayudan a almacenar y liberan energía eléctrica en forma de carga y estos se miden en faradios. Los inductores, estos almacenan energía en forma de campo magnético. Nos ayudan o son útiles en filtros o circuitos de alta frecuencia. Ahora les voy a platicar sobre los componentes activos. Estos pueden ser los diodos. Estos nos permiten el paso de corriente en una sola dirección. Puede ser un ejemplo un LED, que es un emisor de luz. Otros son los transistores. Estos actúan como interruptores o amplifican una señal. Otros son los circuitos integrados, que estos agrupan a varios componentes electrónicos en un solo chip para realizar funciones. Y los circuitos integrados agrupan componentes electrónicos en un solo chip para que estos puedan realizar funciones más complejas como procesadores o incluso controladores. Ahora les voy a hablar sobre las fuentes de energía. Un ejemplo pueden ser las baterías. Estas proveen energía eléctrica de corriente continua. Otro ejemplo puede ser las fuentes de alimentación, que estas convierten corriente alterna a continua y alimentan a diferentes circuitos. Otro componente son los dispositivos de control. Estos son los interruptores que abren o cierran un circuito. O los rails, que estos permiten controlar circuitos de cierta potencia mediante señales eléctricas de baja potencia. Los sensores y actuadores. Los sensores, estos detectan cambios físicos o ambientales. Puede ser luz, la temperatura. Hola, mi nombre es Dainor Mateo Monjericón Aliaga y formo parte del grupo 2. Lo que yo vengo a exponer hoy día son las resistencias y los condensadores. Empecemos con algo fundamental. ¿Qué son las resistencias? La resistencia es un componente que se opone al paso de la corriente eléctrica, que esta misma se mide en ohmios, cuyo símbolo se mostrará aquí en pantalla, pero también se pueden utilizar múltiplos, como el kiloohmio o el megaohmio. Ok, pasemos con las características principales que tenemos de esta. Como las características principales que tenemos de esta es 1. Valor nominal. El valor en ohmios que tiene la resistencia y se indica mediante cifras o un código de colores. Pasemos con lo que es la tolerancia. En el margen de error del valor nominal, por ejemplo, una resistencia de 10 ohmios, por ejemplo, puede resistir un total de 5%, es decir, puede estar entre un valor de 9,5 ohmios y 10,5 ohmios. Tenemos la potencia máxima, es la cantidad de energía que puede disipar sin dañarse. Pasemos a los tipos de resistencias. En acá tenemos 3. Los fijos tienen un valor constante, se utilizan para ajustar tensiones o limitar corrientes en un circuito. Las variables, que pueden cambiar su valor. Tenemos igual 3 tipos dentro de esta, que son los potenciómetros ajustables manualmente, como los controles de volumen. Los primers, ajustes técnicos definitivos, como en calibradores. Y tenemos los reostatos, diseñados para soportar corrientes altas. Pasemos a la siguiente, que son los dependientes. Su valor cambia, dependiendo. Empecemos con 3, igual se divide en 3. 1. NTC y PTC, que cambian con la temperatura. LDR, que varían según la luz que reciben. Y BDR, que dependen de la tensión. Ok, pasemos a nuestro segundo punto del video, que va a constar
de condensadores. Empezamos con qué es un condensador. El condensador es un dispositivo que almacena carga eléctrica de manera temporal. Su capacidad se mide en faradios, pero generalmente utilizamos unidades de medida más pequeñas, como son los microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Pasemos con las aplicaciones de este condensador. Como una de las aplicaciones tenemos una descarga rápida, por ejemplo, los flashes en cámaras, filtrar corriente alterna en fuentes de energía y temporizadores cuando se cambia con resistencias, evidentemente. Pasemos con tipos de condensadores, donde tenemos fijos, electrolíticos, que tienen alta capacidad y polaridad definida, cerámicos, utilizados en la microelectrónica, y los plásticos, que son resistentes al ambiente y autorregenerables. Pasemos a las variables. Permiten ajustar su capacidad como en radios para sintonizar estaciones. Y eso sería todo por ahora. Voy a dar un pequeño ejemplo de lo que son las codificaciones en condensadores. Eso sería todo por el video de ahora. Los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Las bobinas, ¿qué son? Imagina un alambre enrollado muchas veces sobre sí mismo. Esa es en esencia una bobina. ¿Para qué sirve? Las bobinas almacenan energía en un campo magnético cuando circula corriente eléctrica por ellas. Genera un campo magnético a su alrededor y viceversa. Si varía el campo magnético, se atraviesa una bobina, se induce una corriente eléctrica en ella. Los usos más comunes son en la inductancia, se utiliza en circuitos de filtrado, osciladores, transformadores y muchos otros. Electroimanes. Al pasar corriente por una bobina, se genera un campo magnético que puede atraer objetos metálicos. En resumen, las bobinas son como pequeñas baterías magnéticas que se pueden almacenar y liberar energía. La asociación de resistencia y condensadores en serie o paralelos es común porque no hay interacciones electromagnéticas entre sí. Sin embargo, semiconductor sí existen interacciones que provocan inducciones parásitas, lo que complica los circuitos. Por esta razón, las bobinas se asocian solo en situaciones específicas donde se requiere aprovechar este fenómeno. Vamos a representar esto en un siguiente cuadro, que esto se representa en las fórmulas, resistencias y condensadores. Ahora voy a dar un poco de contexto sobre componentes electrónicos semiconductores. Un semiconductor es un material cuya conductividad eléctrica está entre la de un asistente y la de un conductor, y su componente varía según la temperatura. Elementos como el silicio, germanio y selenio tienen propiedades intermedias, lo que nos permite que el conductor eléctrica en una dirección pero no en la contraria. Esta característica se utiliza en aplicaciones como la rectificación de corriente alterna, detección de señales de radio, ampliación de señales eléctricas y en el interruptor o compuertas en eléctricas digitales. Los diodos, ¿qué son? Un diodo es un componente eléctrico que permite el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. Es como una válvula que solo permite un flujo en un sentido. ¿Para qué sirven? Rectificación. Convierte corriente alterna AC a corriente directa CC, es decir, permite que la corriente fluya solo a una dirección. Protección.
Protegen circuitos de sobrevoltajes y cortocircuitos. Conmutación. Se utiliza en circuitos de conmutación para controlar el flujo de la corriente. Sus usos más comunes son de rectificadores. Es en fuentes de alimentación para convertir la corriente en la red eléctrica en corriente continua. LEDs. Los diodos emisores de luz LED son un tipo especial de diodo que emite luz cuando circula corriente a través de ellos. En resumen, los diodos son como válvulas unidireccionales para la corriente eléctrica. Siguiendo el tema, vamos a hablar sobre los transistores y los circuitos integrados. Los transistores es uno de los componentes electrónicos más versátiles y está formado por la unión de tres cristales. Como podemos ver en esta imagen está el transistor NPN y el otro es el transistor PNP. Ambos tienen un colector, una base y un emisor, aunque por aquí podemos ver que son diferentes, están en diferentes lugares. Ahora, el funcionamiento del transistor está basado en la capacidad de gobernar la intensidad de corriente y que circula entre el emisor y el colector. Luego, como podemos ver aquí, tenemos los transistores comerciales, los cuales el emisor suele estar señalando por un punto o por un saliente en la cápsula. En otros casos, el emisor corresponde al terminal más largo. Existen dos clases de transistores, los bipolares y los efecto de campo. En este caso, los transistores polares están formados por la unión de tres cristales semiconductores. Según la combinación de estos, pueden ser de dos clases, NPN y PNP, los que hemos visto anteriormente. Y de cada uno de estos cristales sale un terminal que permite conectar físicamente el componente al circular, y los terminales se denominan base B, emisor E y colector E. Como podemos ver, aquí está el colector, la base y el emisor. Ahora, los transistores de efecto de campo FET están formados por un sustrato de material semiconductor sobre el que se difunden dos islas de material semiconductor de diferentes dopados. De las dos islas salen dos terminales que permiten conectar físicamente el componente al círculo, y los terminales se denominan pequeño esquema electrónico que nos muestra el transistor y su símbolo, el número de transistor y el tipo de transistor tal como se muestra. Aquí también podemos ver la selección de los transistores más típicos mostrados en su capsulado y la distribución de pastillas. Ahora vamos a ver que los transistores tienen una multitud de aplicaciones. Estas son cuatro: amplificación de todo tipo. Generador, tenemos la detección de radiación luminosa. Está el fototransistor. Aquí, por ejemplo, podemos ver más detallado que ahora vamos a ver sobre los circuitos integrados. Un circuito formado por elementos tales como diodos, transistores, resistencias, condensadores, los cuales están interconectados y ubicados en una casilla de pila. Lo que más destaca de los circuitos integrados son que son muy reducidas, que no se pueden separar y que los circuitos son completos. También que sus elementos son centenares, hay millones, y están situados en el cristal del silicio. Aquí se puede ver un cuadro que explica y clasifica por completo los circuitos integrados. Aquí se divide por sus... Podemos decir que hay circuitos integrados que se basan en sus caracteres, como el carácter general y el carácter específico. Por ejemplo, de los circuitos integrados de carácter general son diseñados para ser utilizados en múltiples aplicaciones: amplificadores operacionales, puertas básicas, estándar aceptado por todos los fabricantes. Y también tenemos el circuito integrado de carácter específico, en el cual se encargan a medida de cada aplicación concreta, como los controladores en las placas de base, tarjetas de expansión de los ordenadores y códigos propios del cliente solicitado. Muchas gracias por el video. Esta fue la presentación del reporte.